Eleanor Carter presionó sus manos enguantadas contra el vestido de novia y se dijo a sí misma que no lloraría. Hoy no. No frente a toda esa gente. Bajo la tela, los moretones le latían con cada respiración. Pero mantuvo la barbilla firme, la mirada al frente, y esa sonrisa que le había costado años aprender a fingir. Eleanor había sobrevivido escondiéndose dentro de sí misma. Podía sobrevivir una hora más. Estaba equivocada. Si esta historia te conmueve, suscríbete a nuestro canal y sigue el viaje de Eleanor hasta el final. Déjanos tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Virginia, verano de 1816. Los invitados a la boda en la mansión Whitmore coincidían esa noche en una sola cosa: la novia tenía una calma que inquietaba. No era frialdad exactamente, ni tampoco antipatía. Eleanor Carter estaba de pie ante el altar con la quietud cuidadosa de una mujer que había aprendido que cualquier movimiento brusco podía costarle algo. Sonreía cuando le sonreían. Respondía cuando le hablaban. Puso su mano en la mano firme y grande de Nathaniel Whitmore y repitió las palabras que el ministro le pedía repetir. Pero nunca se quitó los guantes. Ni durante la ceremonia, ni durante la cena, ni cuando el calor de la noche pesaba sobre la mansión como una manta de lana y todas las demás mujeres ya habían abandonado sus chales. Eleanor mantuvo los guantes puestos. Nathaniel se dio cuenta. Notó cómo giraba el cuerpo lejos de cualquiera que se acercara demasiado rápido. Notó la pausa, medio segundo más larga de lo normal, antes de aceptar una copa de manos de un sirviente, como si calculara el riesgo de que una mano extraña tocara la suya. Notó que esa compostura, impresionante como era, tenía la textura de algo construido y no de algo natural. Un muro disfrazado de personalidad. Nathaniel no había esperado fijarse en nada de ella. Había aceptado este matrimonio como aceptaba casi todo en la vida, porque tenía sentido práctico, porque el arreglo beneficiaba a ambas familias, y porque a sus 34 años se le habían acabado las razones para seguir diciendo que no. El abogado de su padre le había explicado la situación de los Carter con claridad. El apellido aún tenía peso en la sociedad de Virginia. Eleanor era educada, capaz, discreta. Su padre había muerto 3 años atrás dejando el patrimonio en desorden, así que Eleanor llegaba sin una dote importante, pero también sin las exigencias insoportables que solían acompañarla. Nathaniel no necesitaba dinero. Necesitaba a alguien que no le complicara más la vida de lo que ya estaba. La había visto una sola vez antes de aceptar el compromiso, una presentación breve y formal, arreglada por los abogados de ambas familias, en la sala de la casa Caldwell, donde Eleanor había vivido desde la muerte de su padre. Ella se había quedado de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas, respondiendo cada pregunta con frases completas. No lo había halagado. No había fingido nervios ni entusiasmo. Simplemente había respondido. Y cuando a Nathaniel se le acabaron las preguntas, ella lo miró con esos ojos oscuros y serenos y le dijo: «Imagino que usted tiene dudas, señor Whitmore. Yo también tengo algunas. Quizás podamos acordar ser honestos el uno con el otro». A Nathaniel le pareció razonable. Aceptó la boda la semana siguiente. Lo que no había anticipado era lo que sentiría de pie junto a ella frente al altar esa noche, una incomodidad vaga, difícil de nombrar, que no tenía nada que ver con el arrepentimiento y todo que ver con la creciente certeza de que algo andaba mal. No en Eleanor. Alrededor de ella. Algo en el aire de esa sala, en la forma en que ciertos invitados la observaban, en la distancia cuidadosa que su nueva esposa mantenía de cualquier persona a su alcance. Su ama de llaves, la señora Puit, se había inclinado hacia él durante la cena y murmurado: «Es callada, señor». Podría ser peor. Podría, había respondido Nathaniel. Pero callada no era la palabra. Callada sugería paz. Eleanor Carter no estaba en paz. Eleanor Carter estaba controlada. Y había una diferencia enorme entre las dos cosas. Los invitados llevaban una hora fuera cuando Nathaniel la encontró en la biblioteca. Eleanor estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, todavía con el vestido de novia, todavía con los guantes puestos, mirando los campos oscuros de Virginia con los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío. En pleno julio, con el aire tan espeso y cálido que casi costaba respirar. Nathaniel golpeó la puerta abierta de todos modos,
porque fuera lo que fuera Eleanor Carter, merecía saber cuándo alguien entraba a la habitación. Ella se dio vuelta. Su expresión cambió demasiado rápido para que él pudiera nombrarla: sorpresa, luego cautela, luego la máscara suave y compuesta que había llevado toda la noche. Señor Whitmore, dijo Eleanor. Nathaniel, dijo él. Estamos casados. Un pequeño silencio. Nathaniel. Nathaniel se movió al otro extremo de la sala, manteniendo distancia entre ambos. No porque desconfiara de sí mismo, sino porque ya había entendido que ella necesitaba ese espacio. Sirvió 2 vasos de agua de la jarra sobre el escritorio, no vino, no brandy, solo agua, y le ofreció uno sin cruzar la habitación. Un gesto pequeño, algo que ella podía aceptar o rechazar. Eleanor cruzó la sala y tomó el vaso. Sus dedos enguantados rozaron los de Nathaniel apenas un instante. Él sintió que ella se retiraba antes de que el contacto terminara de registrarse. Se quedaron en silencio un momento. Afuera, un pájaro nocturno llamaba desde la oscuridad. No tienes que quedarte parada así, dijo finalmente Nathaniel. Ella lo miró. Así como si esperaras que algo malo suceda. El silencio que siguió fue más largo. Eleanor bajó la mirada hacia el vaso de agua. Cuando volvió a levantar la vista, algo había cambiado en su rostro. No la máscara, sino lo que había debajo de ella, algo crudo, agotado y viejo. Costumbres viejas, dijo en voz baja. ¿De dónde? Eleanor lo consideró un largo momento. Luego dijo, de la casa Caldwell. Nathaniel conocía ese nombre. Margaret Caldwell era hermana de la segunda esposa del padre de Eleanor, su tutora legal tras la muerte de su padre, la mujer que había administrado los asuntos de Eleanor durante 3 años, y que según se decía lo había hecho con considerable competencia. La sociedad pensaba bien de Margaret Caldwell. Asistía a los eventos correctos, apoyaba las causas correctas, decía las cosas correctas. Tu tía, dijo Nathaniel. La hermana de la segunda esposa de mi padre, corrigió Eleanor con cuidado. No es sangre. Pero fue tu tutora. Lo fue. Una pausa. Ya no lo es. Algo en la forma en que lo dijo, en la precisión de ese tiempo pasado, en cómo pareció exhalar físicamente al decirlo, le dijo a Nathaniel que el fin de la tutela de Margaret Caldwell había sido una liberación que Eleanor llevaba años contando los días para alcanzar. Nathaniel no insistió. No esa noche. Eran extraños el uno para el otro en todos los sentidos que importaban, y él no era un hombre que confundiera un certificado de matrimonio con el derecho a exigir los secretos de alguien. Esta casa es tan tuya como mía, dijo en cambio. El servicio seguirá tus instrucciones. Si hay algo que no te acomoda, podemos hablarlo. Eleanor lo miró con una expresión que él no pudo descifrar del todo. Eso es muy generoso. Es práctico. Una casa funciona mejor cuando la gente que vive en ella no está insegura sobre quién tiene autoridad. ¿Es esa la única razón? Nathaniel la miró con firmeza. No, dijo. Pero servirá por esta noche. Ella casi sonrió. Fue algo pequeño, apenas un movimiento, pero cambió por completo su rostro durante un segundo, y Nathaniel Whitmore, que había pasado 15 años completamente indiferente a las mujeres que le sonreían a propósito, se descubrió desprevenido ante eso. Nathaniel se disculpó poco después. Esa noche se quedó despierto largo rato, escuchando el calor del verano de Virginia presionar contra las ventanas, pensando en una mujer que se sobresaltaba ante movimientos repentinos, que usaba guantes en pleno julio, y que se quedaba de pie en bibliotecas a medianoche como alguien que nunca había terminado de creer que tenía permiso de descansar. Para la segunda semana de matrimonio, Nathaniel había dejado de sorprenderse por la competencia de Eleanor y había empezado a inquietarse por no haberla anticipado. Ella se había volcado en los libros contables de la propiedad con la eficiencia enfocada de alguien que llevaba años esperando acceso a un trabajo que realmente le interesaba. A la tercera mañana, encontró un error en el libro trimestral de cosechas que Dobbs, el administrador de la propiedad, un hombre que llevaba 9 años trabajando las tierras de los Whitmore, no solo había pasado por alto, sino que había defendido activamente cuando Nathaniel lo cuestionó la temporada anterior. Eleanor no lo presentó con triunfo. Simplemente puso el libro abierto sobre la mesa del desayuno, junto a la taza de café de Nathaniel, y dijo,
las cifras de rendimiento de la parcela este de las últimas 2 cosechas están registradas al 80% de la producción real. Si es un error consistente, has estado pagando menos impuestos de los debidos, y la diferencia eventualmente saldrá a la luz de forma difícil de explicar. Si no es consistente, alguien ha estado ajustando los números. Nathaniel miró el libro. Miró a Eleanor. ¿Cuánto te tomó encontrar eso? 2 noches. Nathaniel mandó llamar a Dobbs esa misma mañana. La confrontación fue breve y de parte de Nathaniel, fría. Dobbs resultó no ser deshonesto, sino descuidado, un descuido acumulado durante años por su terquedad al no querer admitir que no entendía del todo el sistema contable que había heredado. Nathaniel reorganizó los registros y le dio a Eleanor autoridad sobre los libros. Dobbs no lo tomó bien. Con su perdón, señor Whitmore, dijo, con la rigidez particular de un hombre que creía estar siendo razonable. Pero no es propio que una mujer maneje las cuentas de la propiedad. La gente va a hablar. La gente ya habla, dijo Nathaniel. Habla de todo. Las cuentas son responsabilidad de la señora Whitmore de ahora en adelante. Cualquier duda, se la llevas a ella. Dobbs abrió la boca. Eso es todo, dijo Nathaniel. No miró a Eleanor cuando Dobbs se fue, pero la escuchó exhalar un pequeño suspiro contenido, del tipo que hace una persona que ha guardado algo demasiado tiempo. Gracias, dijo Eleanor. No me agradezcas. Tú hiciste el trabajo. La mayoría de los hombres habría. Eleanor se detuvo. ¿Habría qué? Nada. Olvídalo. Nathaniel se giró para mirarla. Ella tenía la vista fija en la ventana, la mandíbula tensa, la expresión cuidadosamente neutral. La mayoría de los hombres habría dejado que Dobbs conservara su orgullo a costa tuya, dijo Nathaniel. Eleanor lo miró bruscamente. Eso es lo que ibas a decir, continuó él. O algo parecido. Un largo momento. Sí. Bueno, dijo Nathaniel, tomando su café. No soy la mayoría de los hombres. No, dijo Eleanor en voz baja. No lo eres. Fue un jueves por la tarde, la tercera semana de julio, cuando Nathaniel entendió por primera vez la verdadera dimensión de lo que Eleanor Carter había sobrevivido. Había vuelto de los campos del sur más tarde de lo esperado, agotado, y encontró a Eleanor en el vestíbulo en medio de lo que, desde la puerta, parecía una conversación cordial con una mujer que él no reconocía. Una visitante, bien vestida, de unos 50 años, con la elegancia plateada de décadas de presentación deliberada. Entonces Eleanor giró levemente, y Nathaniel le vio el rostro. Todo el color había desaparecido de él. Seguía hablando, con voz pareja y medida, pero su mano se aferraba al poste de la escalera con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos bajo el guante. Y sus ojos, que Nathaniel había aprendido a reconocer como expresivos, a pesar de todo lo que ella hacía por controlarlos, estaban completamente vacíos. Apagados. Como se ponen los ojos cuando la persona detrás de ellos está en otra parte por completo. Nathaniel cruzó el vestíbulo. La visitante escuchó sus pasos y se giró, y su expresión se abrió en esa calidez particular que despliegan quienes necesitan algo de hombres poderosos. Señor Whitmore, dijo. ¡Qué placer! Soy Margaret Caldwell. Creo que ha oído hablar de mí. Tuve el gran honor de cuidar a su querida esposa durante esos años difíciles tras la muerte de su padre. Nathaniel se detuvo. Miró a Margaret Caldwell. Miró a Eleanor, que miraba a la nada, aferrada al poste, respirando de forma superficial. Volvió a mirar a Margaret. He oído hablar de usted, dijo, con voz agradable. Que la trae a la mansión Whitmore, señora Caldwell. Ay, simplemente no podía pasar una semana más sin visitar a mi querida Eleanor. Somos tan cercanas, ella y yo, como madre e hija. La verdad, he estado bastante perdida sin su compañía. Una pequeña risa, un gesto hacia Eleanor. No es así, cariño. El agarre de Eleanor sobre el poste se apretó. Eleanor, dijo Nathaniel, con voz cuidadosa, deliberada, dirigida solo a ella. Invitaste a la señora Caldwell hoy. Un instante de silencio. No, dijo Eleanor. La palabra salió plana, despojada de todo. Ya veo.
Nathaniel se giró de nuevo hacia Margaret Caldwell, y lo agradable en su voz no cambió, lo cual era en sí mismo un mensaje. Me temo que hoy no es conveniente. Mi hombre la acompañará a la salida. Si desea volver, envíe aviso con anticipación para que mi esposa tenga tiempo de prepararse para recibir visitas. La sonrisa de Margaret Caldwell no se movió. Pero algo detrás de ella sí. Por supuesto, dijo con suavidad. No quise entrometerme. Eleanor, cariño, te ves bien. Una pausa. Casi sorprendente, dado todo. Las palabras eran suaves. Las palabras también eran un cuchillo, y aterrizaron exactamente donde apuntaban. Eleanor no dijo nada. Nathaniel caminó hasta la puerta y la abrió él mismo, un gesto que obligaba a la invitada a irse de inmediato o hacer una escena. Y Margaret Caldwell era demasiado cuidadosa para hacer escenas. Se fue. Nathaniel cerró la puerta y se giró de nuevo hacia el vestíbulo. Eleanor seguía aferrada al poste, mirando la puerta cerrada, y por un momento se veía tan joven, mucho más joven que sus 26 años, que algo se removió en el pecho de Nathaniel. ¿Estás bien?, preguntó. Un largo silencio. No sabía que venía, dijo Eleanor. Nunca sé cuándo va. Se detuvo, tragó saliva. Lo siento. Debí manejarlo mejor. Lo manejaste bien, dijo Nathaniel. Te estoy preguntando por ti, no por cómo lo manejaste. Ella finalmente lo miró. Tenía los ojos muy brillantes, lo cual él ya entendía que significaba que se negaba a llorar. Estoy bien, dijo. Solo. Necesito un momento. Tómate todos los que necesites, dijo Nathaniel. Estaré en el estudio. Ya iba a mitad del pasillo cuando ella dijo en voz baja, no fue amable conmigo cuando vivía ahí. Quiero que lo sepas. Yo no reacciono así con todo el mundo. Solo con ella. Nathaniel se detuvo. Lo sé, dijo, sin darse vuelta. ¿Cómo lo sabes? Nathaniel guardó silencio un instante. Por cómo respiraste cuando ella se fue. Eleanor hizo un pequeño sonido. No exactamente una risa, no exactamente un sollozo. Algo incierto, entre las dos cosas. Nathaniel, dijo. Dime. Gracias por la puerta. No necesitas agradecerme eso tampoco, dijo Nathaniel. Descansa. 3 días después de la visita de Margaret Caldwell, una de las chicas de cocina llegó al estudio de Nathaniel, con los ojos bajos y las manos retorciendo el delantal, para informarle que la señora Whitmore no había bajado a desayunar y había pedido que le llevaran una bandeja a su cuarto, y que la señora se veía. La chica dudó. No muy bien. Nathaniel subió. Golpeó. Silencio. Eleanor. Mantuvo la voz firme. Voy a entrar a menos que me digas que no. Un largo silencio. Estoy bien. Eso no es lo que pregunté. Otra pausa. Puedes entrar. Eleanor estaba sentada en la silla junto a la ventana, en bata, con los guantes puestos incluso ahí, sola en su propio cuarto, por la mañana. Y ese detalle, el hecho de que se pusiera los guantes antes de dejar que incluso él la viera, hizo que Nathaniel sintiera algo para lo cual no tenía palabras. Eleanor se veía pálida. Se veía como si no hubiera dormido. Te ves como si no hubieras dormido en toda la noche, dijo Nathaniel. Dormí algo. Eres una pésima mentirosa. Algo cruzó el rostro de Eleanor. No exactamente diversión. Lo sé. Siempre me han dicho que mi cara me delata. Nathaniel acercó la otra silla y se sentó, manteniendo varios metros de distancia. No preguntó si ella quería que se quedara. Había tomado una decisión, si ella quería que se fuera, se lo pediría. No se lo pidió. Margaret mandó una carta esta mañana, dijo Eleanor finalmente. Antes de que subieras. Nathaniel no dijo nada. Hace esto, continuó Eleanor. Su voz era firme, pero con esa firmeza construida y no natural. Cuando no puede llegar a mí directamente, manda cartas. Siempre dicen lo mismo. Que le debo algo. Que se sacrificó por mí. Que debería recordar dónde estaría sin su caridad. Una pausa.
Que una mujer con mi historia debería agradecer que algún hombre aceptara tomarme. Nathaniel mantuvo la expresión neutral. Le costó esfuerzo. Dijo eso específicamente. Que un hombre aceptó tomarte. Es una variación de algo que ha dicho durante 3 años. Eleanor miró sus manos enguantadas. Después de que murió mi padre, se aseguró de que yo entendiera cuál creía que era mi valor. Una pausa tranquila. Fue muy minuciosa con eso. ¿Y cuál creía que era tu valor? Eleanor levantó la vista. Considerablemente menos que nada, dijo. A menos que le fuera útil a alguien. La habitación quedó en silencio un momento. Esa carta, dijo Nathaniel. ¿Dónde está? La quemé. Bien. Una pausa. No va a volver a esta casa sin mi permiso por escrito, y no pienso dárselo. Se lo comunicaré formalmente si quieres. Eleanor lo miró fijo. ¿Harías eso? Lo hago hoy mismo si quieres. Va a causar problemas, dijo Eleanor. Conoce gente. Yo también. Es muy influyente en la sociedad de Virginia y no responde bien a ese tipo de... Eleanor se detuvo. Puede causar los problemas que quiera, dijo Nathaniel en voz baja. He manejado la sociedad de Virginia desde antes de que ella supiera mi nombre. Déjame encargarme de Margaret Caldwell. Un silencio muy largo. Eleanor lo miró un buen rato, y lo que fuera que veía en su rostro parecía algo que genuinamente intentaba entender, como si hubiera escuchado las palabras pero no supiera dónde ubicarlas. Como si nadie le hubiera dicho algo así antes y lo hubiera dicho en serio. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué? Se detuvo. Apenas nos conocemos. Cierto, concedió Nathaniel. Pero sé lo suficiente. ¿Suficiente para qué? Nathaniel la miró con firmeza. Suficiente para saber que ella no le hace esto a nadie desde mi casa. Eleanor bajó la vista a sus manos enguantadas de nuevo. Pasó un largo momento. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos brillaban otra vez, de esa forma que significaba que se negaba a llorar. Está bien, dijo en voz baja, como alguien que deja algo que ha cargado demasiado tiempo. Está bien. Fue un martes por la tarde, la última semana de julio, cuando Nathaniel entró al salón y encontró a Eleanor enseñándose latín a sí misma. No aprendiéndolo, tenía algo de instrucción de años atrás, y ahora practicaba con un libro de gramática que había encontrado en la biblioteca, cruzándolo con un texto legal enviado desde Charlottesville, trabajando la terminología de una vieja escritura de tierras con la paciencia enfocada de alguien resolviendo un rompecabezas que de verdad le interesaba. Nathaniel se detuvo en la puerta. Eleanor levantó la vista. Los acuerdos originales de tierras de mi padre estaban escritos en latín legal, dijo, como si él le hubiera preguntado. Las copias que Margaret administraba eran versiones simplificadas. Una pausa. Quería leer los originales. ¿Y qué dicen los originales?, preguntó Nathaniel. Eleanor guardó silencio un momento, con el dedo sobre una línea de texto. Que varias de las propiedades de mi padre me fueron vinculadas directamente a mí, dijo. No al patrimonio en general. A mí. Levantó la vista. Margaret presentó documentos alegando administración exclusiva de todos los bienes durante mi minoría de edad. Pero si este documento dice lo que creo que dice, ella no tenía la autoridad para hacer eso. Nathaniel se acercó. Déjame ver. Ella giró el libro hacia él. Nathaniel leyó. No era abogado, pero había negociado suficientes contratos de tierras como para entender el lenguaje, y lo que leyó era bastante directo. Miró a Eleanor. Necesitas hablar con un abogado, dijo. No el mío. Alguien que no esté conectado con el círculo de Margaret Caldwell. Lo sé. Eleanor sostuvo su mirada. He tenido miedo de hacerlo. ¿Por qué? Una pausa. Porque si tengo razón, significa que ella cometió fraude. Lo cual significa que esto se vuelve algo mucho más grande, no solo. Se detuvo, apretando los labios. Me asusta porque ella es poderosa. Porque no se va a rendir sin pelear. La voz de Eleanor era firme, pero sus manos no lo eran. Nathaniel podía ver sus dedos presionando la página. Va a pelear. Va a decir cosas de mí,
de mí. Se detuvo otra vez. Eleanor, dijo Nathaniel. Ella lo miró. Tienes razón sobre lo que dice ese documento. Una pausa. Sí. Entonces lo perseguimos. Lo dijo simplemente, como si fuera lo obvio, porque para él lo era. Encontramos al abogado correcto y lo perseguimos. Diga lo que diga ella, haga lo que haga. Una pausa. Te dije que dejaras que yo me encargara de Margaret Caldwell. Eleanor lo miró fijo. Tú. Llevamos casados menos de un mes, dijo. Soy consciente de que no tienes, luchó con las palabras. No tienes obligación de. Eleanor. Nathaniel mantuvo la voz muy calmada. Deja de decirme lo que estoy obligado a hacer. Un largo silencio. Esto podría costarte, dijo Eleanor finalmente. Socialmente, políticamente. Ella tiene amigos que, yo tengo más amigos, dijo Nathaniel simplemente. Y más tierra. Y considerablemente menos paciencia con gente que usa posiciones de confianza para dañar a quienes están a su cuidado. Una pausa. ¿Cómo se llama el abogado en el que pensabas? Eleanor parpadeó. James Meret. Está en Richmond. Mi padre lo usaba antes. Antes de todo. Le escribo mañana, dijo Nathaniel. Eleanor lo miró un largo momento. Algo se movió en su expresión, complicado, cauteloso y muy cansado. Eres un hombre extraño, Nathaniel Whitmore, dijo en voz baja. Ya me lo han dicho, respondió él. Nathaniel la dejó con su latín. No le dijo que ya había estado haciendo preguntas sobre el patrimonio Caldwell. No le dijo que dos de sus contactos en Richmond habían mencionado, cada uno por su cuenta, ciertas inconsistencias en cómo se habían manejado las propiedades de los Carter desde la muerte del padre de Eleanor. No le dijo nada todavía. Necesitaba saber más primero. Necesitaba entender la dimensión completa de lo que le habían hecho antes de actuar. Pero de pie en el pasillo afuera del salón, escuchando el suave rasguño de la pluma de Eleanor sobre el papel mientras ella descifraba una lengua muerta en busca de algo que legítimamente le pertenecía, Nathaniel Whitmore tomó una decisión, fuera lo que fuera que le hubieran quitado a Eleanor Carter, él la iba a ayudar a recuperarlo. Cada última pieza. Incluso las que ella todavía no sabía que faltaban. James Meret llegó a la mansión Whitmore un miércoles por la mañana, 3 días después de que la carta de Nathaniel llegara a Richmond. Era un hombre compacto, de casi 60 años, con ojos cuidadosos y la calma de alguien que había pasado décadas aprendiendo que apurar las cosas importantes era la forma en que las cosas importantes salían mal. Traía 2 maletines de cuero y un joven asistente que no decía nada y anotaba todo. Se sentó frente a Nathaniel y Eleanor en el estudio, con los documentos originales de tierras de los Carter extendidos entre ellos, y pasó 40 minutos leyendo sin que nadie le pidiera apurarse. Eleanor se quedó completamente quieta todo el tiempo. Nathaniel la observaba de reojo y no decía nada. Cuando Meret finalmente dejó el último documento, se quitó los lentes, los limpió con su pañuelo, se los volvió a poner y miró a Eleanor con una expresión cuidadosa, de un hombre que había aprendido a entregar malas noticias sin dejar que el peso de ellas destruyera a quien las recibía. Señorita Carter, dijo, y luego se corrigió en voz baja. Señora Whitmore, disculpe. Vieja costumbre. La conocí de niña. Su padre la llevó a mi oficina una vez. Tendría 7 años. Se sentó en el rincón a leer mis libros de leyes. Lo recuerdo, dijo Eleanor suavemente. Su padre estaba orgulloso de usted. Meret dejó que eso reposara un momento. Él querría que le dijera lo que estoy a punto de decirle sin adornos. Tocó los documentos. Estas vinculaciones son válidas. Fueron debidamente registradas y atestiguadas antes de la muerte de su padre. Las propiedades aquí descritas, la parcela este del patrimonio Carter, los derechos de grano de las propiedades del Shenandoah y el capital fiduciario que su abuelo estableció en 1798, pasaron directamente a usted. No al patrimonio en general. A usted personalmente, tras la muerte de su padre o al cumplir 21 años, lo que ocurriera después. Eleanor guardó silencio. Cumpliste 21, dijo Nathaniel. Hace 3 años, dijo Eleanor, con la voz muy controlada.
hace 3 años, en abril. Sí, dijo Meret. Lo cual significa que durante 3 años, la administración de esos bienes por parte de Margaret Caldwell ha sido legalmente no autorizada. Una pausa. Como mínimo. Si la contabilidad de esos años muestra desvío activo de ingresos, se detuvo. Bueno, eso se vuelve otra conversación. ¿Qué tipo de conversación?, preguntó Nathaniel. Meret lo miró. Una criminal. La habitación quedó en silencio. Las manos de Eleanor estaban entrelazadas en su regazo. Llevaba guantes, como siempre, y Nathaniel observó sus dedos presionados juntos, no por agitación, había aprendido, sino por el esfuerzo de mantenerse firme. Ella lo sabía, dijo Eleanor finalmente. No era una pregunta. Casi con certeza, dijo Meret. Estos documentos no son oscuros. Cualquiera que administrara el patrimonio de su padre con diligencia moderada los habría encontrado. Me dijo que no existían, dijo Eleanor. Dijo que mi padre había disuelto las vinculaciones antes de morir. Me mostró un documento. Una pausa. Me mostró un documento que decía eso. La expresión de Meret cambió. Señora Whitmore, todavía tiene ese documento. Ella conservó el original. Tengo una copia que me dejó hacer. Me gustaría verla. Eleanor miró a Nathaniel. Él le dio un pequeño asentimiento. Se levantó de la silla con los movimientos precisos y deliberados que él había aprendido a reconocer como su forma de manejarse cuando la emoción se acercaba demasiado, fue hasta el escritorio, y regresó con un papel doblado que colocó sobre la mesa frente a Meret. Meret lo desdobló, lo leyó. Su expresión no cambió, pero algo alrededor de sus ojos sí. Este documento, dijo, es una falsificación. Eleanor volvió a sentarse. La firma, continuó Meret, es una aproximación razonable de la letra de su padre. Pero el sello notarial pertenece a una firma que no existió en Virginia hasta 1815. Su padre murió en 1813. Levantó la vista. La señora Caldwell le presentó un documento falsificado para convencerla de que su herencia legítima no existía. El silencio en la habitación duró largo rato. Eleanor miraba la pared, no algo en particular, solo un punto fijo. No era un rostro, no era un documento, no era nada que le exigiera reaccionar. Nathaniel la miró. Mantuvo la voz firme al hablar. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó a Meret. Presentar una petición ante el Tribunal de Richmond. Impugnar la administración del patrimonio. Presentar estos documentos contra el falsificado. Meret empezó a recoger papeles. No será silencioso. La señora Caldwell lo va a impugnar. Lo sé, dijo Nathaniel. Tiene aliados en Richmond. Yo también los tengo. Una pausa. Comience la presentación. Lo que necesite de mí, lo tiene. Meret asintió y se volvió hacia Eleanor. Señora Whitmore, quiero ser honesto con usted. Este proceso será desagradable. La señora Caldwell intentará hacer ciertas afirmaciones sobre su carácter, su estabilidad, mi salud mental, dijo Eleanor con calma. Ha estado sugiriendo durante 3 años que soy frágil, que estoy enferma, que la muerte de mi padre afectó mi juicio de forma permanente. Meret la miró con firmeza. Sí, probablemente ese sea el argumento que use. Que lo use, dijo Eleanor. Su voz era tranquila, pero tenía algo que no había estado ahí 3 semanas atrás. Algo que le recordó a Nathaniel a la mujer que había estado de pie en su estudio con el vestido de novia, diciendo que le gustaría que fueran honestos el uno con el otro. Señora Whitmore, dijo Meret, y esta vez había algo más cálido en su voz, algo relacionado con la niña que había leído sus libros de leyes en el rincón de su oficina 20 años atrás. Su padre creía que usted era extraordinaria. Creo que tenía razón. Eleanor apretó los labios con fuerza. Gracias, señor Meret, dijo. Y luego, después de un momento, me gustaría que me devuelva esa copia del documento falsificado cuando termine con ella. Por supuesto, dijo Meret. ¿Qué piensa hacer con ella? Eleanor lo miró con calma. Guardarla, dijo. Para nunca olvidar exactamente lo que me hicieron. Meret y su asistente se fueron antes del mediodía.
Eleanor y Nathaniel se quedaron en el estudio unos minutos más, con los restos del café de la mañana ya fríos entre ellos, y el sonido de la casa acomodándose a su alrededor como hacían las casas viejas en el calor del verano. Entonces Eleanor dijo, falsificó la firma de mi padre. Sí, dijo Nathaniel. Me miró a la cara y me dijo que él había disuelto mi herencia antes de morir, y falsificó su nombre para hacérmelo creer. Una pausa. Le creí durante 3 años. Le creí. Era tu tutora, dijo Nathaniel. Estabas de duelo. No tenías razones para, debía haberlo cuestionado. La voz de Eleanor se quebró levemente en la última palabra, y se detuvo, presionando los dedos contra la boca un momento. Debí, Eleanor. Nathaniel se inclinó levemente hacia adelante en su silla. Tenías 23 años, acababas de perder a tu padre, y vivías en su casa. Ella controlaba tu correspondencia, tus finanzas, tu acceso social. Tuvo 3 años para construir esa historia antes de que tuvieras cualquier capacidad de cuestionarla. Una pausa. No hagas lo que ella te entrenó para hacer. Eleanor lo miró. ¿A qué te refieres? Culparte a ti misma por lo que ella te hizo, dijo Nathaniel. Eso es lo que ella construyó en ti. El hábito de voltear su crueldad hacia ti misma para no tener que cargarla a ella. Un largo silencio. Eleanor lo miró con esa expresión que él ya empezaba a reconocer, la de alguien tratando genuinamente de encontrar dónde ubicar algo, porque nadie se lo había dicho antes. Eres muy perceptivo, dijo finalmente. Para un hombre que dice que se casó conmigo por razones prácticas. Soy perceptivo en general, dijo Nathaniel. Las razones no cambian eso. Eleanor casi volvió a sonreír, y esta vez duró medio segundo más que la última vez. La carta de Margaret Caldwell llegó un viernes, 4 días después de la visita de Meret. Nathaniel supo que había llegado porque la señora Puit apareció en la puerta de su estudio con la expresión particular de una mujer que no sabía si entregar la noticia o simplemente arrojar la carta al fuego de la cocina y fingir que nunca había existido. Una carta para la señora Whitmore, señor, dijo. De la casa Caldwell. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó Nathaniel. En el jardín, señor, leyendo. Entonces guarda la carta, dijo él. No se la des todavía. Yo salgo a verla. La señora Puit dudó. No es del todo apropiado que yo, lo sé, dijo Nathaniel. Te lo estoy pidiendo de todos modos. Ella lo miró un momento, luego asintió y se retiró. Nathaniel salió al jardín. Eleanor estaba en la silla de madera bajo el roble, en el extremo del jardín, con un libro abierto en el regazo y el rostro ligeramente inclinado hacia arriba. No exactamente leyendo, no exactamente descansando, algo entre las dos cosas, en ese estado que él había notado que ella alcanzaba cuando la casa estaba lo bastante tranquila y lograba olvidar por unos minutos que tenía que estar en guardia. Nathaniel no quiso quitarle eso. Se quedó de pie a varios pasos hasta que ella escuchó sus pasos y se giró. Hay una carta, dijo Nathaniel. De Margaret. El estado intermedio desapareció. Eleanor se enderezó. ¿Qué dice? No la he leído. Es tuya. Una pausa. Quiero que sepas, antes de que la leas, que Meret presentó la petición en Richmond esta mañana. Diga lo que diga esa carta, ya estamos en movimiento. Eleanor lo miró. No me dijiste que la presentaba hoy. No estaba seguro hasta esta mañana. No quería mencionarlo hasta que estuviera hecho. Una pausa. Debí habértelo dicho. Lo siento. Eleanor lo estudió. Me estabas protegiendo de la anticipación. Mal, dijo Nathaniel. Es tu caso. Debiste haber sido informada. Una pausa. Te estás disculpando conmigo. Me equivoqué, dijo Nathaniel. Los hombres que se equivocan deberían decirlo. Eleanor lo miró un largo momento. Algo muy complicado se movió por su rostro. Tráeme la carta, dijo. Nathaniel volvió adentro y regresó con ella. Se la entregó y se quedó lo bastante cerca para que ella no estuviera sola con esa carta, lo bastante lejos para que tuviera espacio. Eleanor la abrió y la leyó.
Nathaniel vio su rostro pasar por varias cosas en rápida sucesión, una tensión alrededor de los ojos, un destello de lo que pudo haber sido miedo, y luego un asentamiento lento y deliberado, como alguien eligiendo su terreno. Eleanor dobló la carta. Sabe de Meret, dijo. Tiene gente en Richmond. Una pausa. Dice que si sigo con esto, va a presentar su propia petición, alegando que no soy mentalmente apta para manejar mis propios asuntos. La voz de Eleanor era perfectamente pareja. Dice que tiene 3 años de documentación. Cartas de médicos, declaraciones del personal de la casa. Una pausa. Dice que puede probar que no soy capaz de tomar decisiones legales de forma independiente. Nathaniel guardó silencio. Y, dijo, porque siempre había más. Eleanor lo miró. Dice que si me detengo ahora y regreso tranquilamente al arreglo que teníamos antes, va a destruir la documentación. Podemos fingir que nada de esto pasó. Silencio. Quiere que vuelvas a su casa, dijo Nathaniel lentamente. Quiere que me rinda. Eleanor volvió a doblar la carta con precisión, siguiendo sus pliegues existentes. Quiere que entienda que no tengo la fuerza para pelear contra ella. ¿Le crees?, preguntó Nathaniel. Sobre la documentación. Tiene algo, dijo Eleanor. No sé qué. Parte puede ser real. Después de que murió mi padre, yo. No era yo misma por un tiempo. Hubo meses que no estaba bien. Apretó los labios. Ella se encargó de eso. ¿Qué quieres decir con que se encargó de eso? Una pausa. Una pausa más larga. Las manos de Eleanor se presionaron contra la carta doblada en su regazo. Había cosas en la casa, dijo con cuidado. Cosas que me daban. Remedios, lo llamaba. Para mis nervios, decía. Para el duelo. Una pausa. Estaba cansada todo el tiempo. No podía pensar con claridad. No, se detuvo. No entendí en su momento lo que estaba pasando. Nathaniel escuchó lo que ella estaba diciendo y lo que no decía. Se obligó a quedarse muy quieto. Eleanor, dijo. Su voz era cuidadosa de una forma que significaba que lo que había debajo no lo era. ¿Me estás diciendo que ella te daba algo que afectaba tu razonamiento? Una pausa muy larga. Creo que sí, dijo Eleanor. Sí. Nathaniel la miró. Miró la carta en sus manos. Pensó en 3 años. 3 años de Margaret Caldwell en esa casa controlando la comida, la medicina, la correspondencia, el dinero, la narrativa. 3 años de decirle a Eleanor Carter que era frágil, que estaba enferma, que era incapaz, mientras la hacían sistemáticamente más frágil, más enferma, menos capaz. Fabricó la evidencia con la que te está amenazando, dijo Nathaniel. No puedo probarlo, dijo Eleanor. Todavía no. Quizás nunca. Yo puedo, dijo Nathaniel. Eleanor lo miró bruscamente. Tengo un médico en Richmond que he usado para la propiedad, dijo Nathaniel. Se llama Caleb. No está conectado al círculo de Caldwell. Es metódico y discreto. Y si algo te fue administrado en esa casa durante un periodo de años, hay formas de determinarlo. Una pausa. Eso requeriría que hables con él sobre lo que viviste. Requeriría que recuerdes cosas que sospecho preferirías no recordar. Eleanor estaba muy quieta. Esto va a empeorar antes de mejorar, dijo. Sí, dijo Nathaniel. Va a empeorar. Ella tiene más recursos que yo. No te tiene a mí, dijo Nathaniel. Las palabras salieron más simples y directas de lo que él había pretendido, y no las retiró, porque eran verdad, y Eleanor, sobre todas las cosas, merecía la verdad. Ella lo miró un largo rato. Nathaniel, dijo. Cuando esto termine, si sale mal, tu nombre va a quedar ligado a todo esto. Tu reputación, todo lo que has construido. Lo sé. Deberías considerar, Eleanor. Dijo su nombre en voz baja, pero con la firmeza suficiente para detenerla. No necesito considerarlo. Ya lo consideré. Una pausa. Escríbele a Margaret Caldwell si quieres decirle que no. Un silencio más largo que los anteriores.
Entonces Eleanor se levantó de la silla con su libro y su carta y todo lo que llevaba dentro que aún no había soltado, y lo miró con esos ojos oscuros y cautelosos que le empezaba a entender guardaban 10 veces más de lo que mostraban. No, dijo. Nathaniel la miró. No le voy a escribir, dijo Eleanor. No se merece una respuesta. Una pausa. Que Meret se encargue. Nathaniel la miró un momento, luego asintió. Bien, dijo. Lo que nadie le había dicho a Nathaniel sobre compartir casa con Eleanor Carter, y que le empezaba a sospechar que nadie podría habérselo dicho porque solo se podía descubrir, era que ella era graciosa. No de forma ruidosa u obvia, no como las mujeres que actuaban ingenio para salas llenas de gente. De una forma callada, precisa, perfectamente calculada que lo tomaba completamente desprevenido las primeras 3 o 4 veces, y que seguía sorprendiéndolo después de eso. Fue un domingo por la noche, la primera semana de agosto, y estaban en la mesa con los informes de la semana entre ellos y los restos de la cena. Eleanor leía el inventario de ganado con la misma atención enfocada que le ponía a todo, y de pronto dijo, sin levantar la vista, ¿sabías que, según este documento, la mansión Whitmore posee actualmente 47 vacas y media? Nathaniel levantó la vista. Media vaca. Media vaca, confirmó Eleanor. Asumo que es un error de registro y no un incidente veterinario, pero quería mencionarlo por si tenías alguna preocupación. Nathaniel la miró. Ella seguía leyendo el inventario con la expresión perfectamente seria. Anótalo, dijo Nathaniel. Ya anoté varias cosas, dijo Eleanor. La media vaca es lo más urgente. Y luego, muy bajito, casi para sí misma, voy a investigarlo mañana. Nathaniel se rió. Lo sorprendió más a él que a ella. No se había reído en una cena en más tiempo del que podía recordar con precisión, y el sonido fue extraño, ligeramente desconocido, como una habitación que se abre después de mucho tiempo cerrada. Eleanor levantó la vista del inventario. Deberías hacer eso más seguido, dijo. Reírme. Sí. No suelo tener ocasión, dijo Nathaniel. Ella lo consideró. Creo que tienes más ocasión de la que usas, dijo. Creo que decidiste que la diversión es, no sé, indigna. Poco práctica. Y tú no decidiste eso. He decidido muchas cosas sobre mí misma que resultaron no ser ciertas, dijo Eleanor. Ahora trato de dejar espacio para estar equivocada. Nathaniel la miró al otro lado de la mesa, en la luz de la tarde, con los papeles de la propiedad entre ellos, y pensó, con una fuerza tranquila que lo sorprendió, que había una versión de este matrimonio que habría sido exactamente lo que él esperaba. Dos extraños compartiendo una casa por necesidad práctica mutua, llegando eventualmente a algo parecido a la tolerancia. Y esa versión no había ocurrido. Lo que había ocurrido en su lugar era algo para lo que todavía no tenía nombre. No estaba seguro de necesitarlo. Fue un martes, la segunda semana de agosto, cuando llegó la segunda carta. No de Margaret Caldwell esta vez. Esta venía de un hombre llamado Hallis Greer, que se identificaba como el abogado de la señora Caldwell, y estaba dirigida no a Eleanor, sino a Nathaniel, lo cual era en sí mismo un mensaje calculado, pasar por encima de Eleanor para hablar hombre a hombre, como si la participación directa de Eleanor en su propio asunto legal fuera algo que se pudiera simplemente ignorar. Nathaniel la leyó 2 veces. Luego caminó al salón, donde Eleanor le enseñaba a leer a una de las chicas jóvenes de la cocina, algo que él había descubierto que ella hacía calladamente desde hacía 2 semanas, 1 hora cada tarde, porque la chica se lo había pedido y Eleanor había dicho que sí sin hacer alboroto. Nathaniel se quedó en la puerta hasta que Eleanor lo notó. Un momento, dijo. Ella se disculpó y salió al pasillo. Nathaniel le entregó la carta. Eleanor la leyó. Su expresión cambió por 3 fases distintas en unos 30 segundos, reconocimiento, desprecio, y luego una ira lenta y creciente diferente a todo lo que él había visto antes en su rostro. Menos controlada, más real. Dice que la petición no es válida, dijo Eleanor. Porque no tengo legitimidad para presentarla sin la firma de mi esposo. Eso es lo que alega, dijo Nathaniel. Está equivocado. Meret lo dirá. Pero no es por eso que quería que lo leyeras. Eleanor lo miró. Dice, continuó Nathaniel,
que la documentación que la señora Calvel posee sobre tu salud mental ha sido revisada por 2 médicos dispuestos a testificar. Una pausa. Los nombra. Eleanor volvió a mirar la carta. Armand y Vance, dijo. ¿Los conoces? Una pausa. Visitaron la casa Calvel durante mi segundo año ahí. Margaret dijo que les había pedido evaluar mi respuesta al duelo. Me dijeron que las visitas eran rutinarias, que ella estaba preocupada por mi salud. Eleanor bajó la carta. Me daban algo antes de cada visita. Decía que era para mis nervios. Así que te evaluaron mientras te medicaban con algo que afectaba tu comportamiento. Sí. Y están dispuestos a testificar que lo que observaron era tu estado natural. Sí. Nathaniel la miró. Eleanor, necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad, no de forma protectora. Eleanor sostuvo su mirada. Está bien. Durante esos 2 años, dijo Nathaniel, antes de venir aquí, hubo momentos en que no estaba segura de que era real. Una pausa muy larga. Sí, dijo Eleanor. La palabra le costó algo. Hubo momentos en que no podías confiar en tu propia memoria, en tu propia percepción. Sí. Y Margaret usó esos momentos de confusión, para reforzar la idea de que eras frágil, que estabas enferma. Cada vez, dijo Eleanor en voz baja. Cada vez que cuestionaba algo, cada vez que me resistía, cada vez que intentaba entender lo que estaba pasando, ella traía a alguien. Un médico, un ministro, un amigo de la familia. Y me miraban a mí, una mujer joven confundida, agotada y asustada, y confirmaban que no estaba bien. Y ella estaba tan. La mandíbula de Eleanor se tensó. Tan preocupada. Tan cariñosa. Tan paciente. Una pausa. Es una trampa muy elegante cuando entiendes cómo funciona. Es monstruoso, dijo Nathaniel. También es muy difícil de probar, dijo Eleanor. Lo vamos a probar. Nathaniel, lo vamos a probar, repitió él, más bajo. Calewo. Mando a buscarlo hoy. Eleanor lo miró un largo momento. Había algo nuevo en su rostro. No la compostura cuidadosa, no la determinación agotada que él ya reconocía. Algo más joven, más asustado, más real. ¿Y si son creíbles?, dijo. Armand y Vance. ¿Y si el tribunal los encuentra creíbles? Entonces encontramos a alguien más creíble, dijo Nathaniel. ¿Y si no podemos, Nathaniel? Él esperó hasta que ella lo mirara directamente. No voy a dejar que una mujer que falsificó el nombre de tu padre para robar tu herencia use evidencia médica fabricada para quitarte también tu legitimidad legal. Eso no va a pasar. Eleanor lo miró fijo. ¿Cómo estás tan seguro?, preguntó, y había algo desesperado bajo la pregunta, algo que en realidad no tenía que ver con estrategia legal. Nathaniel sostuvo su mirada. Porque decidí que no, dijo simplemente. Eleanor rió. Fue un sonido corto, sorprendido, que pareció sorprenderla a ella tanto como a él. Eso no es un argumento legal, dijo. No, concedió Nathaniel. Pero es uno verdadero. Por un momento se quedaron de pie en el pasillo, con la carta entre ellos y el sonido de la chica de cocina practicando sus letras filtrándose desde el salón, y Nathaniel notó algo cambiando, alguna última pequeña distancia entre ellos cerrándose calladamente. Está bien, dijo Eleanor. Está bien, dijo Nathaniel. Manda a buscar a Calewo, dijo Eleanor. Vamos a probarlo. El doctor Calewo llegó de Richmond un jueves y pasó 2 horas con Eleanor en la pequeña sala de estar mientras Nathaniel esperaba en su estudio, fingiendo revisar contratos y pensando en absolutamente nada más. Cuando Eleanor salió, se veía cansada de una forma que iba más allá de lo físico, el cansancio de alguien que ha pasado 2 horas diciendo verdades muy duras sobre años muy difíciles, y la verdad había pesado más de lo esperado, pero también, de alguna forma, más liviana. Se quedó de pie en la puerta del estudio. «¿Me cree?», dijo Eleanor. Nathaniel dejó el contrato. «Bien. Dice que hay compuestos herbals que se usaban comúnmente en ciertos hogares durante esa época y que producían efectos específicos. Confusión, inestabilidad emocional, dificultad de memoria». Una pausa.
Dice que con un relato completo de lo que viví y la línea temporal, puede construir un argumento sólido sobre lo que se hizo. Entonces tenemos nuestra contraprueba, dijo Nathaniel. Eleanor asintió. No se movió de la puerta. También dijo algo más. ¿Qué dijo? Eleanor guardó silencio un momento. Dijo que el hecho de que yo mantuviera algún entendimiento coherente de mi propia situación durante esos años, que reconociera lo que pasaba aunque fuera parcialmente, no es típico. La mayoría de las personas en circunstancias similares pierde ese hilo por completo. Una pausa. Dijo que sugiere un sentido de identidad muy fuerte. Nathaniel la miró. Tiene razón. Yo no me sentí fuerte, dijo Eleanor. Sentí que me ahogaba en cámara lenta. Así se ve la fortaleza a veces, dijo Nathaniel. No ganar. Ni siquiera mantenerse a flote. Solo no soltar la cuerda. Eleanor lo miró un largo momento. Luego cruzó la habitación y se sentó en la silla frente al escritorio, la silla que había reclamado gradualmente durante las últimas semanas, y tomó uno de los informes de la propiedad y lo miró, y dijo con una voz muy baja y casi firme, me gustaría trabajar, si te parece bien. Me gustaría pensar en algo práctico por un rato. La situación de la media vaca sigue sin resolverse, dijo Nathaniel. Eleanor soltó algo entre un suspiro y una risa. Yo me encargo. Lo sé, dijo Nathaniel. Te encargas de todo. Eleanor levantó la vista sobre el informe. Él la miró de vuelta, y no había nada complicado en ello, nada calculado, solo un hombre reconociendo una verdad, frente a una mujer a quien le habían dicho lo contrario durante años. Meret envió aviso desde Richmond un lunes por la mañana, el tribunal había aceptado la presentación y fijado la audiencia preliminar para el 14 de septiembre. Eso les daba 5 semanas. Nathaniel leyó la carta en el desayuno y se la pasó a Eleanor sin comentario. Ella la leyó, la dejó junto a su taza de café, y se quedó muy quieta un momento. 5 semanas, dijo. Alcanza, dijo Nathaniel. Ella va a usar cada día. Nosotros también. Eleanor volvió a mirar la carta, la dobló con precisión, y la guardó en la pequeña carpeta de cuero que había empezado a llevar a todas partes, donde guardaba la correspondencia de Meret, las notas de Callew, y sus propios registros cuidadosos de todo, fechas, nombres, cifras. La lenta acumulación de evidencia que era también, de forma privada, la lenta acumulación de prueba de que no había imaginado nada de esto. El informe de Callew, dijo. Está terminado. Envía la versión final el viernes, dijo Nathaniel. Es minucioso. Va a sostenerse. ¿Y las declaraciones de testigos? La señora Granger confirmó. Dice que va a hablar con Meret esta semana. La señora Granger había sido la cocinera de la casa Calvel, una mujer directa y sólida de 60 y tantos años, que había dejado el empleo de Margaret Calvel 6 meses después de que Eleanor llegara ahí, y que, resultó, llevaba años inquieta por lo que había presenciado. Cuando el hombre de Nathaniel la abordó de parte de Meret, ella había dicho, sin ningún preámbulo, me preguntaba cuando alguien iba a preguntar. Eleanor había llorado cuando Nathaniel se lo contó. Se giró en silencio hacia la ventana, la mano sobre la boca. No de tristeza. Del alivio particular de descubrir que alguien más lo había visto, que no había sido invisible todo ese tiempo. Nathaniel le dio el momento sin llenarlo de palabras. Ahora, terminando su café frente a ella en el desayuno, la observó recomponerse como siempre lo hacía. No supresión, no actuación. Solo el recogimiento disciplinado que él había llegado a entender era tan natural en ella como respirar. Quiero ir a Richmond, dijo Eleanor. Nathaniel bajó la taza. ¿Cuándo? Antes de la audiencia. Quiero reunirme con Meret directamente, revisar todo. Quiero entender cada pieza de lo que va a presentar y cómo se conecta. Lo miró con firmeza. Este es mi caso. Quiero estar en la sala. Vas a estar, dijo Nathaniel. Siempre has estado en la sala. Me refiero a la oficina de Meret, dijo Eleanor. Me refiero a revisar los documentos yo misma, no recibir resúmenes. Nathaniel la miró. Nunca sugerí que recibieras resúmenes. No, dijo Eleanor. No lo hiciste. Una pausa.
Lo digo por claridad, porque la última vez que confié en alguien más para manejar mis asuntos, Eleanor, dijo Nathaniel. Esto no es eso. Lo sé. Ella sostuvo su mirada. Lo sé. Solo. Necesito que entiendas que no voy a dejar que me manejen, ni siquiera con amabilidad, ni siquiera alguien en quien confío. Las palabras cayeron en silencio entre ellos. Nathaniel asintió. Richmond, dijo. Fin de la semana que viene. Vamos juntos. No tienes que, quiero, dijo Nathaniel. Y luego, simplemente, quiero estar ahí. Eleanor lo miró un momento. Luego bajó la vista de nuevo hacia su café y algo en sus hombros se relajó un poco, como sucedía a veces cuando se había preparado para una discusión que no llegaba. Está bien, dijo. La carta de Alice Greer llegó esa misma tarde y logró, en una sola página, ser simultáneamente amenazante y educada de esa forma en que solo saben serlo las cartas de abogados muy experimentados. Escribió que su clienta, la señora Margaret Caldwell, deseaba proponer una resolución, en consideración a la angustia que este proceso causaba a todas las partes. La señora Caldwell estaba dispuesta a liberar una porción de los bienes en disputa, específicamente los derechos de grano de las propiedades del Shenandoah, a cambio del retiro de la petición y un acuerdo firmado de que no se emprenderían más acciones legales. Eleanor la leyó en el pasillo afuera del estudio de Nathaniel, donde Puig se la había entregado. Y cuando entró por la puerta, se la dio a Nathaniel con la expresión de alguien entregando basura levemente interesante. Me está ofreciendo parte de lo que es mío, dijo Eleanor, a cambio de que acepte que se quede con el resto. Y de inmunidad, dijo Nathaniel, leyendo. No más acciones legales. Tiene miedo, dijo Eleanor. Nathaniel levantó la vista. Es la primera vez que puedo decir eso de ella. Eleanor hizo una pausa. Quiero asegurarme de sentirlo por completo. Nathaniel la miró. No estaba sonriendo, pero había algo nuevo en su expresión, una claridad, una franqueza que le recordaba a la mujer que lo había mirado en su estudio, rodeada de documentos legales, y había dicho, probémoslo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Nathaniel. Quiero que Meret responda, dijo Eleanor. Formalmente, declinando. Hecho, dijo Nathaniel. Y, Nathaniel. Ella lo miró. Quiero que quede por escrito que pretendemos perseguir todo el alcance de la petición. Cada bien. Cada año de administración no autorizada. Una pausa. Cada documento falsificado. Incluida la disolución falsa de la vinculación, dijo Nathaniel. Especialmente esa, dijo Eleanor. Nathaniel tomó su pluma. Fue en la tercera semana de agosto cuando Margaret Caldwell cometió su primer error significativo. Llegó a la mansión Whitmore sin tarjeta de visita, sin aviso previo, en un carruaje alquilado un miércoles por la tarde, mientras Nathaniel estaba en los campos del sur y Eleanor revisaba en el estudio los arreglos del viaje a Richmond. Le dijo a la señora Puig que venía a ver a su sobrina por un asunto familiar privado. Y la señora Puig, que sabía exactamente quién era esa mujer y qué había hecho, porque la señora Puig tenía ojos y había seguido de cerca el último mes, le dijo con mucho cuidado que la señora Whitmore no recibía visitas sin arreglo previo. Margaret Caldwell entró de todos modos. Eleanor la escuchó antes de verla. El ritmo particular de esos pasos, enérgicos, seguros, los pasos de una mujer que nunca había aceptado la idea de que una puerta cerrada significara detenerse. Se acercaban por el pasillo, y Eleanor ya se había levantado de su silla antes de que la puerta se abriera. Eleanor, cariño, dijo Margaret, y su sonrisa era la más cálida que el servicio de Nathaniel jamás le había visto. No podía dejar de venir. He estado tan preocupada por ti. El estudio estaba iluminado por la luz de la tarde. Eleanor se quedó de pie detrás del escritorio, con las manos apoyadas en la superficie, mirando a Margaret Caldwell, y sintió, por primera vez en su memoria, algo que no era miedo. Todavía estaba cerca del miedo, pero estaba del otro lado. No te invité, dijo Eleanor. Soy familia, cariño. La familia no necesita invitación. Margaret avanzó más en la habitación, mirando alrededor con la mirada evaluadora de una mujer catalogando un espacio que cree que tiene derecho a examinar. ¡Qué habitación tan linda! Nathaniel mantiene una casa muy bien puesta. ¿Qué quieres, Margaret? Quiero hablar.
Margaret se sentó en la silla frente al escritorio sin que se lo pidieran. Solo nosotras dos, sin abogados ni cartas. Hizo un gesto con la mano. Toda esta formalidad. Somos familia. Deberíamos poder hablar con franqueza. Está bien, dijo Eleanor. Habla con franqueza. Margaret la estudió un momento. La calidez de su expresión cambió levemente, no desapareció, pero se afiló por debajo. Te ves bien, dijo. Descansada. El señor Whitmore claramente te cuida bien. Di lo que viniste a decir, dijo Eleanor. Muy bien. Margaret entrelazó las manos en su regazo. Esta petición es un error, Eleanor. Entiendo que estás enojada. De verdad. Y entiendo que sientes que las cosas se manejaron de forma imperfecta después de la muerte de tu padre. Pero lo que describes como fraude es simplemente buena administración bajo circunstancias difíciles. Manejé esos bienes lo mejor que pude. Tomé decisiones que había que tomar. Lamento si sientes que esas decisiones no consideraron tus intereses, pero el tribunal va a escuchar la historia completa. Y la historia completa incluye 3 años de una joven que no podía funcionar de forma independiente y que requería considerable. Basta, dijo Eleanor. Margaret se detuvo. Sé lo que vas a decir, dijo Eleanor. Lo he sabido durante años, lo que diría si esto llegara a este punto. Pasé mucho tiempo teniéndole miedo. Miró a su tía directamente, con firmeza, de una forma que entendió nunca había hecho antes. Ya no le tengo miedo. La expresión de Margaret cambió de nuevo. La calidez bajó otro grado. Falsificaste la firma de mi padre, dijo Eleanor. Tengo el documento. Tengo un testigo que puede confirmar que el sello notarial es fraudulento. Tengo un médico que puede hablar de lo que me diste durante los años que viví en tu casa y qué efectos habrían producido esas sustancias. Una pausa. Tengo a la señora Granger. El nombre aterrizó. La compostura de Margaret, considerable y practicada, que había resistido décadas de sociedad de Virginia, se agrietó. Fue algo pequeño, una tensión alrededor de los ojos, una quietud apenas perceptible. Pero Eleanor lo vio, y Eleanor se había vuelto muy buena leyendo a Margaret Caldwell. Y lo que leyó en esa fracción de segundo fue que Margaret no sabía de la señora Granger. Edna Granger, dijo Eleanor, recuerda mucho de esa casa. Recuerda que se guardaba en la cocina, que se preparaba para mis comidas, que le dijiste que pusiera en mi té de las tardes cuando yo. Eleanor hizo una pausa deliberada. Cuando lo estaba pasando mal. El silencio en la habitación fue total. Margaret la miró un largo momento, y entonces sucedió algo que Eleanor nunca había presenciado en 3 años viviendo en esa casa. Margaret Caldwell se vio insegura. Estabas de duelo, dijo Margaret, y su voz había perdido su calidad performática. Sonaba más plana, más real. Fueron cosas deliberadas, dijo Eleanor. Calculadas. Sostenidas durante años con el propósito específico de mantenerme lo bastante confundida como para ser controlable, y lo bastante creíble como para ser descartada. Una pausa. Sé exactamente qué hiciste y por qué. Lo que me interesa ahora es que todos los demás también lo sepan. Margaret se puso de pie. Estás cometiendo un error muy grave, dijo. No sabes lo que estás desatando. No entiendes a quién conozco, lo que puedo decir sobre ti, cómo va a verse esto ante la gente que, señora Caldwell. La voz vino desde la puerta. Ambas mujeres se giraron. Nathaniel estaba de pie en el umbral. Había vuelto de los campos del sur, todavía con su ropa de trabajo, y era evidente que había escuchado suficiente del final de la conversación como para tener una comprensión precisa de lo que había estado ocurriendo. Miraba a Margaret Caldwell con una expresión completamente calmada y completamente definitiva. Creo, dijo, que no fue invitada a esta casa. Margaret se irguió. Vine a hablar con mi sobrina. Su sobrina, dijo Nathaniel, avanzando en la habitación, ya escuchó todo lo que tenía que decir. Terminó de hablar. Se detuvo entre Eleanor y Margaret. No frente a Eleanor, no protegiéndola, sino a su lado. En paralelo. Una alineación inconfundible. Se va ahora. Si vuelve a esta propiedad sin invitación por escrito, voy a involucrar al alguacil.
No como amenaza. Como declaración de hecho. Margaret miró a Eleanor. Algo en su rostro intentó encontrar apoyo, intentó ubicar a la versión de Eleanor que se sobresaltaba, que se disculpaba, que se doblaba cada vez que esa mirada caía sobre ella, y no encontró nada de eso. Esto no ha terminado, dijo Margaret. No, coincidió Eleanor. No ha terminado. Va a terminar en la audiencia. Margaret se fue. Escucharon sus pasos por el pasillo, el sonido de la puerta principal, luego el carruaje en el camino, y después no quedó nada más que la calma de la tarde y ellos dos, de pie en el estudio. Eleanor apoyó la mano en el escritorio para sostenerse. Sus piernas no estaban tan firmes como había estado su voz. «¿Escuchaste?», dijo. «Escuché suficiente». Nathaniel la miró. «Fuiste extraordinaria». «Estaba aterrada», dijo Eleanor. «Esas dos cosas no se excluyen», dijo Nathaniel. Eleanor soltó un largo suspiro. Su mano seguía en el escritorio. Miró el guante, la cobertura cuidadosa, y luego lo miró a él. «Va a venir con más fuerza ahora», dijo Eleanor. «Lo sé. Ya no tiene nada que perder». «Nosotros tampoco», dijo Nathaniel. Luego se corrigió. «Tú tampoco. Ya perdiste el tiempo que ella te robó. No puedes perder nada más desde aquí, excepto lo que elijas dejar ir». Eleanor lo miró un largo momento. «Dices cosas», dijo en voz baja, «que nadie me había dicho antes». «Alguien debió haberlas dicho», dijo Nathaniel, «mucho antes de ahora». 11 días antes del viaje a Richmond llegó la tormenta. No una tormenta figurada. Una real, violenta, que llegó desde el oeste un martes por la noche sin más aviso que una caída repentina de la presión que puso inquietos a los caballos. Para las 7 ya era noche cerrada y la lluvia golpeaba las ventanas de costado y el calor por fin había cedido, y había algo casi liberador en la violencia de eso, después de semanas de tensión acumulada. Habían estado trabajando hasta tarde. Se había vuelto un hábito, Nathaniel revisando correspondencia en su escritorio mientras Eleanor trabajaba en la mesa al otro lado del cuarto, con los libros de la propiedad o los documentos legales o, en las últimas semanas, ambos a la vez. Habían dejado de ser formalmente educados al respecto. Trabajaban y de vez en cuando uno decía algo y el otro respondía, y a veces discutían sobre la redacción de una carta o la interpretación de una cláusula de contrato, y ninguno de los dos cedía fácilmente. Y Nathaniel había llegado a entender que no quería que cedieran. Quería exactamente eso, esta forma específica de una noche, esta mujer en esta mesa, esta discusión sobre si Meret debía empezar con la evidencia de falsificación o con la discrepancia financiera en su alegato inicial. La falsificación es más visceral, decía Eleanor. El jurado, el juez, lo van a sentir de inmediato. Fraude contra el nombre de un hombre muerto. La discrepancia financiera es más concreta, dijo Nathaniel. Los números son más difíciles de refutar que la interpretación de una firma. Empiezas con lo que enfurece a la gente. Entonces les das la prueba para justificar el enojo, dijo Eleanor. No al revés. Nathaniel la miró. Ese es un argumento sorprendentemente cínico para alguien que ha sido tratada injustamente. He sido tratada injustamente por gente que entendía ese argumento muy bien, dijo Eleanor. Lo aprendí de ellos. Nathaniel concedió el punto. Estaba a punto de decirlo cuando Eleanor se levantó para alcanzar un volumen de referencia en el estante detrás de ella, y la tormenta eligió ese momento exacto para arrojar una rama contra la ventana con un sonido como un disparo. Eleanor se sobresaltó con todo el cuerpo, del tipo que no viene del presente, sino de algo mucho más antiguo. Y al recuperarse, golpeó la lámpara de aceite sobre la mesa auxiliar y se estiró para sujetarla, y Nathaniel ya cruzaba la habitación, y ambos alcanzaron la lámpara al mismo tiempo, y en el proceso la mano de él enganchó la manga de ella. La tela se rasgó. Fue algo pequeño, una costura cediendo ante presión inesperada, un accidente en todo sentido de la palabra. Pero la manga del vestido de Eleanor cayó hacia atrás sobre su antebrazo, y la lámpara quedó firme en sus manos entrelazadas, y la habitación se quedó muy quieta, y Nathaniel bajó la mirada. Vio las cicatrices. No una, no dos. No del tipo que viene de un accidente único o un momento aislado. Del tipo que viene de daño sostenido y deliberado a lo largo del tiempo.
pálidas contra la piel, en capas, algunas viejas y desvanecidas, otras menos. Un registro escrito en su cuerpo de años que había sobrevivido. Nathaniel no se movió. No habló. Eleanor se quedó absolutamente quieta. Luego retiró el brazo y lo presionó contra su costado y dijo, con una voz despojada de todo, «Lo siento». «No», dijo Nathaniel. «Debía ver, Eleanor». Su voz era muy baja. «No te disculpes». Eleanor tenía la mirada fija en un punto detrás del hombro de él. Su respiración se había vuelto rápida y superficial, y hacía esa cosa que hacía cuando tenía mucho miedo, quedarse completamente quieta, como un animal en un campo esperando a ver de qué dirección viene el peligro. «Mírame», dijo Nathaniel. Ella no lo miró. «Eleanor». Mantuvo la voz lo más nivelada posible, porque lo que había debajo, la furia fría particular de un hombre que acaba de entender, en un instante horrible, el alcance completo de lo que una mujer que le importa ha soportado, no era algo de lo que ella debiera tener miedo. «Por favor, mírame». Eleanor lo miró. Sus ojos estaban secos. Eso fue lo que lo deshizo, el hecho de que no lloraba, que había aprendido también a no llorar por esto que incluso ahora, descubierta y expuesta y asustada, sus ojos seguían oscuros, firmes, esperando el veredicto. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Nathaniel. Una pausa. «La primera vez tenía 15 años», dijo Eleanor. «Mi padre todavía vivía». «Fue alguien más, antes de Margaret». Se detuvo. «Margaret descubrió que yo había. Que tenía. Y lo usó como evidencia de que era inestable, autodestructiva». Otra pausa. «Era muy hábil tomando cosas que me hacían a mí y volviéndolas sobre mi carácter». Nathaniel se mantuvo muy quieto. Muy serio. «Después de que murió tu padre», dijo lentamente, «las cosas que Margaret te hizo, lo que te daba, la confusión, el agotamiento, los años de que te dijeran que estabas dañada». Una pausa. «Ella». «No», dijo Eleanor rápidamente. «No directamente. Era más cuidadosa que eso». Una pausa. «Usaba gente, situaciones. Fabricaba circunstancias». La mandíbula de Eleanor se tensó. «Y se aseguró de que yo creyera que las merecía». La habitación estaba muy silenciosa. La tormenta presionaba contra las ventanas. «No las merecías», dijo Nathaniel. «Lo sé ahora», dijo Eleanor. «No lo supe durante mucho tiempo». Nathaniel. Dijo su nombre de esa forma particular suya, precisa, intencional, como decía todo lo que importaba. «Necesito que entiendas algo. Lo que estás viendo no es quién soy. Es lo que me hicieron. He pasado 3 años aprendiendo la diferencia». Nathaniel la miró. «Lo sé». «No puedes, no quiero», dijo Nathaniel. Ella se detuvo. «No necesito que me veas diferente por esto», dijo Eleanor. «No lo hago», dijo Nathaniel. «No podría». Eleanor estudió su rostro un largo momento, buscando lo que había temido, lástima, o revisión, o el retiro sutil que sucedía cuando la gente aprendía demasiado sobre ti. No lo encontró. «Nathaniel», dijo, y su voz finalmente se quebró. «Solo un poco, solo una vez». «¿Por qué?». Se detuvo. «¿Por qué estás?». «¿Por qué estoy aquí?», dijo Nathaniel. «¿Por qué te importa?», dijo Eleanor. «Cada día, cada carta, cada». «¿Por qué te importa lo que me pase?». Nathaniel guardó silencio un momento. «Porque me importas», dijo. Eleanor apretó los labios. «Eso no apenas no he terminado, Eleanor». La miró con firmeza. «No soy un hombre que dice cosas que no piensa». «Ya lo sabes». Un largo silencio. «Lo sé», dijo Eleanor. «Entonces tómalo tal cual es». Eleanor lo miró. Algo en su rostro trabajaba a través de un cálculo que nunca había tenido que hacer, que significaba ser vista por completo, lo peor de todo, los años escondidos de todo, y no ser abandonada. «Esto va a complicar las cosas», dijo. «Entre nosotros». «Sí», dijo Nathaniel. «Cambia la naturaleza de Eleanor». Dijo su nombre con una paciencia distinta de la calma.
Nada de lo que aprendí de ti esta noche cambia como te veo. Ni las cicatrices, ni lo que te hicieron, ni los años que Margaret pasó intentando convencerte de que valías menos de lo que vales. Una pausa. Lo único que cambió esta noche es que entiendo más de lo que has sobrevivido. Y lo que has sobrevivido se detuvo, buscando la palabra. Extraordinario. Eleanor hizo un sonido, pequeño y roto, y presionó su mano libre contra la boca. Por un momento, quedó completamente desprotegida de una forma que él nunca había visto, toda la arquitectura cuidadosa de su compostura, simplemente ida, y lo que quedaba debajo era alguien agotado, real, y, él entendió de pronto, joven. Alguien que había cargado algo enorme durante mucho tiempo, y a quien nunca le habían dicho que tenía permiso de soltarlo. Lo siento, dijo a través de su mano. No suelo, tienes permiso, dijo Nathaniel en voz baja. No lo tengo, lo tienes. Mantuvo la voz firme. Tómate el tiempo que necesites. Eleanor cerró los ojos. La tormenta continuaba afuera, lluvia y viento y la oscuridad violenta del verano, y adentro, en el estudio de la mansión Whitmore, una mujer que había pasado años aprendiendo a no necesitar nada se quedó de pie en la luz de la lámpara y finalmente, con enorme dificultad, se permitió necesitar algo. Nathaniel no se acercó más. No puso una mano en su hombro ni dijo nada más. Simplemente se quedó. Y eso fue exactamente lo correcto. Eleanor lo entendería después, cuando tuviera tiempo de pensarlo, que quedarse sin reclamar nada era su propia clase de gracia. Cuando ella se recompuso, cuando su respiración se había normalizado y había vuelto a armar su compostura con la velocidad y la destreza de la práctica larga, lo miró y dijo, necesito contarle esto a Meret. Nathaniel parpadeó. Sobre toda la historia, dijo Eleanor. No solo lo que hizo Margaret. Todo, desde el principio. Si vamos a esa audiencia y ella presenta algo que no he revelado, se convierte en munición. Una pausa. Prefiero darle a Meret toda la verdad para trabajar que dejar que Margaret presente pedazos de ella. Nathaniel la miró. Eso es correcto, dijo. Exactamente correcto. Lo sé, dijo Eleanor. Solo se detuvo. Va a ser difícil de decir. ¿Quieres que esté en la habitación cuando se lo cuentes? Una pausa. Una pausa más larga que las anteriores. Sí, dijo Eleanor en voz baja, como si le costara decirlo. Entonces voy a estar ahí, dijo Nathaniel. Eleanor asintió. Se estiró y acomodó su manga lo mejor que pudo, jalando la tela rasgada de vuelta a su lugar con el movimiento automático y practicado de alguien que llevaba mucho tiempo manejando esa ocultación en particular. Luego se enderezó y miró los papeles sobre la mesa y dijo, tenías razón sobre empezar con la discrepancia financiera. Nathaniel la miró un momento. Sí. Números primero, emociones después, dijo Eleanor. Es más parecido a ella. Más calculado. Y mostrarle al tribunal que ella fue calculadora va a ser más condenatorio que mostrar que fue cruel. Eleanor tomó su pluma. La gente espera crueldad. Lo sorprende el cálculo. Nathaniel volvió a sentarse en su escritorio. Le escribo a Meret por la mañana, dijo. Yo le escribo, dijo Eleanor. Es mi caso. Tu caso, concedió Nathaniel. Trabajaron hasta la medianoche. La tormenta pasó. Cuando Eleanor finalmente dejó la pluma y guardó los últimos documentos en su carpeta, se detuvo en la puerta del estudio y lo miró. Nathaniel, dijo. Dime. Gracias. Una pausa. Por la lámpara. Por todo esto. Otra pausa. Por quedarte. Nathaniel la miró en el estudio, en la calma de la noche tardía. Eleanor, dijo. Nunca iba a hacer otra cosa. Ella sostuvo su mirada un momento. Luego subió las escaleras, y la casa se asentó en la quietud profunda de una noche de verano recién lavada por la tormenta, y Nathaniel Whitmore se quedó solo en su estudio largo rato, pensando en una mujer de ojos oscuros y libros de latín, en una media vaca en el libro contable, en años de cicatrices que había cargado sola, y entendiendo, con la certeza lenta de algo que ya llevaba tiempo siendo verdad antes de que él le pusiera nombre, cuánto había llegado a significar para él. La oficina de Meret en Richmond olía a papel viejo y a cera de abejas,
y a esa clase particular de seriedad que se acumula en habitaciones donde durante mucho tiempo se han decidido cosas importantes. Eleanor había estado en esa oficina una vez antes, de niña, sentada en el rincón con un libro de leyes mientras su padre hablaba con un hombre que apenas registró. Recordaba la sensación más que los detalles, la sensación de que esa habitación contenía cosas que importaban. Se sentó frente a Meret, ahora con Nathaniel a su lado, y le contó todo. No la versión que le había contado a Calewo, clínica y cuidadosa, enfocada en la pregunta médica. Todo, desde el principio, desde antes de Margaret, desde la primera persona que había mirado a una niña de 15 años y decidido que estaba disponible para la crueldad. Lo contó con la voz plana y pareja que había desarrollado para las cosas difíciles, no porque no las sintiera, sino porque sentirlas mientras las contaba era un lujo que no podía permitirse en la oficina de un abogado, 5 semanas antes de una audiencia. Meret escuchó sin interrumpir. Su asistente escribía sin levantar la vista. Nathaniel se sentó a su lado y no dijo nada, y su silencio tenía la calidad de algo sólido. No el silencio de un hombre esperando su turno para hablar, sino el silencio de un hombre que entendía que ese momento requería su presencia sin ocupar espacio. Cuando Eleanor terminó, Meret guardó silencio un largo momento. Luego dijo, «Señora Whitmore, quiero estar seguro de entender el alcance completo de lo que ha descrito. Me está diciendo que Margaret Caldwell conocía su historia previa antes de que usted fuera a vivir a su casa». «Encontró cartas», dijo Eleanor. «Del periodo en que yo tenía 15 años. Mi padre las había guardado. Ella las encontró después de que él murió. Y usó ese conocimiento sistemáticamente», dijo Meret. «Como palanca», dijo Eleanor. «Como fundamento de una narrativa sobre mi carácter que construyó durante 3 años». Meret asintió lentamente. «Y los médicos, Harmon y Vance, la evaluaron durante un periodo en que se le administraban sustancias que afectaban su cognición y su presentación emocional». «Sí. Lo cual significa que sus observaciones eran de una persona deliberadamente desestabilizada». «Sí». Meret la miró con el respeto cuidadoso de un hombre que había pasado décadas en habitaciones con personas navegando cosas terribles, y había aprendido a reconocer a quienes iban a estar bien. «Señora Whitmore», dijo. «Quiero decirle algo, y quiero que lo escuche como una observación legal, no personal. Adelante. Lo que acaba de describirme no es un caso sobre bienes mal administrados», dijo. «Es un caso sobre una campaña sostenida y premeditada para despojar a una mujer de su legitimidad legal, su independencia financiera, y su credibilidad como testigo de su propia vida. El fraude financiero es el elemento más procesable, pero la totalidad de lo que ha descrito es». Se detuvo. «Es uno de los abusos más deliberados de tutela que he visto en 30 años de práctica». Eleanor lo miró con firmeza. «Lo sé», dijo. «Quiero usarlo todo». «Con su permiso», dijo Meret. «No solo la falsificación. No solo la discrepancia financiera. El panorama completo». Eleanor miró a Nathaniel. Él la observaba a ella, no a Meret, porque ya confiaba en Meret, y su interés estaba en lo que Eleanor decidiera. «Úsalo», dijo Eleanor. Meret empezó a escribir. Se quedaron en Richmond 2 días. El primero fue en la oficina de Meret, documentos, estrategias, la arquitectura cuidadosa de un argumento legal que tenía que sostenerse contra una mujer que había pasado décadas construyendo su reputación específicamente para volverla inatacable. El segundo día fue más tranquilo. Meret había arreglado encuentros con 2 testigos adicionales, un antiguo magistrado que había conocido al padre de Eleanor y podía testificar sobre la intención original de las vinculaciones, y una mujer llamada señora Paraó, vecina de la casa Caldwell, que había observado durante 3 años ciertos patrones que nunca había tenido ocasión de describir formalmente. La señora Paraó era una mujer pequeña y de ojos agudos, de unos 70 años, que llegó a la oficina de Meret con una lista preparada de fechas e incidentes escrita en letra pulcra y precisa, y la presentó sin preámbulo. «Llevaba un diario», dijo, dejándolo sobre el escritorio de Meret. «Llevo uno desde hace 40 años. Sé que esto parece atención inusual hacia el hogar de una vecina. Estaba preocupada. No sabía cómo actuar sobre esa preocupación, así que la registré en su lugar». Una pausa. Esperaba que algún día fuera de utilidad. Eleanor miró el diario.
miró a la señora Paraó. Usted vio, dijo Eleanor en voz baja. Vi lo que pude, desde donde estaba, dijo la señora Paraó. Vi a una joven mujer llegar a esa casa con ojos inteligentes, e irse 2 años después pareciendo alguien a quien se le había dedicado considerable esfuerzo en apagar. Hizo una pausa. Me alegra mucho ver esos ojos de vuelta. Eleanor apretó los labios con fuerza. No dijo nada por un momento. Luego dijo, gracias, señora Paraó, por llevar el diario. Gracias por tener el valor de perseguirlo. He estado esperando a que alguien lo hiciera, dijo simplemente la señora Paraó. Esa noche, en la pequeña sala de la posada donde se hospedaban, Nathaniel se sentó frente a Eleanor y la observó girar una taza de té en sus manos enguantadas, mirando a la nada durante varios minutos. El diario de la señora Paraó, dijo finalmente. Llevó un diario durante 3 años porque estaba preocupada por mí. Sí, dijo Nathaniel. Una mujer que no conozco. Una mujer con la que me crucé en la calle sin saber que me observaba. Llevó un diario porque pensó que algo andaba mal. Eleanor bajó la vista hacia el té. Margaret pasó 3 años diciéndome que nadie me veía, que nadie me creería aunque me vieran, que yo era. Se detuvo. Fue muy específica sobre las formas en que yo estaba sola. Mintió, dijo Nathaniel. Mintió, coincidió Eleanor. La señora Granger me vio. La señora Paraó me vio. Levantó la vista hacia él. Tú me viste antes de tener alguna razón para hacerlo. Nathaniel sostuvo su mirada. No era difícil verte. Fui invisible durante años, dijo Eleanor. Estabas escondida, dijo Nathaniel. No es lo mismo. Eleanor guardó silencio un largo momento. Nathaniel, dijo. Después de que esto termine, después de la audiencia, después de todo, se detuvo, miró su té. No sé quién soy fuera de sobrevivir esto. He estado sobreviviéndolo tanto tiempo que no sé qué voy a hacer cuando ya no haya nada que sobrevivir. Nathaniel lo pensó. Supongo, dijo lentamente, que ese es el primer buen problema que has tenido en mucho tiempo. Eleanor lo miró, y entonces rió. Una risa real, plena, un poco sorprendida, del tipo que llega cuando algo toca exactamente el lugar correcto. Y Nathaniel la miró reír en la luz tenue de la posada y sintió en el pecho algo grande y simple y seguro. Llevaba semanas enamorado de ella. Había sido demasiado sensato para decirlo hasta ahora. Todavía no lo dijo. Ella ya tenía suficiente que cargar hasta el 14 de septiembre. Pero se permitió conocerlo por completo, sentado frente a ella, mientras ella se reía de su terrible sentido de la oportunidad. Y eso fue suficiente por esa noche. La semana en que volvieron de Richmond, sucedieron 3 cosas en rápida sucesión que confirmaron que Margaret Caldwell había decidido que la moderación ya no le servía. La primera fue una carta al editor de la Gaceta de Virginia, sin firma, pero con las huellas de Caldwell por todas partes en su fraseo, describiendo en el lenguaje codificado de la insinuación educada a una prominente familia de Virginia lidiando con la preocupante inestabilidad de una joven parienta. No nombraba a nadie, lo cual la hacía simultáneamente imposible de probar e inconfundible para cualquiera en su círculo social. Nathaniel la leyó en el desayuno y se la pasó a Eleanor sin comentario. Ella la leyó y se la devolvió. Está tratando de mover la narrativa pública antes de la audiencia, dijo Eleanor. Sí, dijo Nathaniel. Quiere que la gente llegue al juzgado ya creyendo que estoy inestable. Eleanor tomó su café. Es lo que yo haría si fuera ella. ¿Eso te perturba?, preguntó Nathaniel. Pensar como ella. Muchísimo, dijo Eleanor. Pero es útil. Una pausa. Necesitamos responder. ¿Cómo?, dijo Nathaniel. No podemos responder directamente sin llamar más la atención. No en el periódico, dijo Eleanor. En persona. Lo miró. La cena de los Harwell, el sábado que viene. Nos han invitado 2 veces desde la boda y hemos declinado las 2. Nathaniel la miró. La cena de los Harwell era el evento social más importante del final del verano. 30 invitados, las familias más influyentes de la región. La clase de noche donde el orden social de Virginia se mostraba por completo. ¿Quieres ir?, dijo Nathaniel. Quiero que me vean, dijo Eleanor con claridad.
Públicamente. Por gente que leyó esa carta y que ahora se está formando una opinión. Dejó su café. Quiero que la formen mirándome a mí. Nathaniel lo consideró. Está bien, dijo. Le mando aviso a los Harwell. Diles que estamos encantados de asistir, dijo Eleanor. Y diles que la señora Whitmore lo espera con especial interés. Nathaniel sonrió. Algo pequeño, privado. Con especial interés, Decidí que, especial, era necesario, dijo Eleanor. La segunda cosa que sucedió fue que Alice Greer presentó una contrapetición en Richmond alegando que Eleanor no era legalmente competente para presentar o participar en ninguna acción civil sin la supervisión de un tutor designado por el tribunal, citando las evaluaciones de Armond y Vance y un nuevo documento. Otro documento que afirmaba ser una evaluación realizada por un tercer médico llamado Uldridge, que supuestamente había examinado a Eleanor en la casa Caldwell en el invierno de 1814. Meret envió aviso por jinete expreso, seguido de una carta que contenía, por primera vez en su correspondencia, algo cercano a la agitación en su tono. Eleanor leyó ambas en el estudio de Nathaniel y luego las puso sobre el escritorio y presionó las manos sobre la mesa y respiró. No existe ningún Uldridge, dijo. No, dijo Nathaniel. Ningún médico llamado Uldridge visitó jamás esa casa. Eleanor lo miró. Lo recordaría. Recuerdo a cada médico que me visitó. Siempre. Prestaba mucha atención a quién traían y por qué, porque cada uno era otra pieza del caso que ella construía. Una pausa. No hubo ningún Uldridge. Otra falsificación, dijo Nathaniel. O un médico real que firmó un documento sin haber hecho ningún examen. Cualquiera de las dos es posible. Eleanor ya alcanzaba papel. Meret necesita saberlo de inmediato. Le estoy escribiendo ahora, dijo Nathaniel. Pero Nathaniel. Eleanor se detuvo a mitad de camino. Si fabricaron un tercer médico, puede haber más. Ella no hace las cosas a medias. Si decidió fabricar evidencia médica, fabricó suficiente para ser convincente. Entonces encontramos los agujeros, dijo Nathaniel. Un hombre que nunca me examinó no va a saber cosas de mí que un médico real sí sabría, dijo Eleanor, la pluma ya en movimiento. Callew puede armar una lista de preguntas específicas, detalles clínicos sobre mi presentación física en ese periodo. Cosas que solo alguien que realmente me vio podría saber. Si Uldridge no puede responderlas con precisión, se desmorona en el contrainterrogatorio. Exactamente, dijo Nathaniel. Dile a Meret. Tú le estás escribiendo ahora mismo, dijo Eleanor. Entonces escríbele tú también, y mandamos ambas cartas, dijo Eleanor, ya con la vista en su propio papel. Más es mejor. Nathaniel acercó papel hacia sí y empezó a escribir. Y por unos minutos, el único sonido en el estudio fue el de dos plumas moviéndose rápido sobre el papel. Y Nathaniel pensó que había algo casi extraordinario en el hecho de que al principio de este matrimonio le había preocupado tener en su casa a alguien que le complicara la vida. Eleanor Carter Whitmore le había complicado la vida más que nada que hubiera conocido jamás. Nunca había estado menos molesto por algo en toda su vida. La cena de los Harwell llegó un sábado por la noche de la primera semana de septiembre, 13 días antes de la audiencia. Eleanor vistió color marfil, no el vestido cuidadoso de cuello alto que había usado por defecto en cada ocasión social desde su llegada a la mansión Whitmore, sino un vestido que se había mandado hacer en Richmond durante el segundo día del viaje, en una hora libre mientras Nathaniel revisaba documentos con Meret. Todavía le cubría los brazos. No estaba lista, y quizás nunca lo estaría, para estar en una sala llena de gente con los brazos descubiertos. Pero el corte era diferente, el cuello más bajo de lo que había usado desde antes de la muerte de su padre, la silueta menos disculpándose. El marfil era una elección deliberada, porque era algo que Margaret Caldwell nunca le había permitido usar con el argumento de que no le favorecía. De hecho, le favorecía enormemente. Nathaniel la vio en lo alto de las escaleras y no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿te ves? Se detuvo. Particular, dijo Eleanor. Iba a decir formidable, dijo Nathaniel. Eleanor bajó las escaleras con una firmeza que no tenía nada que ver con la práctica de actuar firmeza. Se había convertido en algo que realmente se había sentado dentro de ella. Se detuvo al pie de la escalera y lo miró.
Estoy nerviosa, dijo. Lo sé, dijo Nathaniel. No sé si voy a poder, Eleanor. Le ofreció el brazo. Has enfrentado a Margaret Caldwell sola en esta casa. Le has contado a un abogado toda tu historia de una sola vez. Has escrito argumentos legales que han hecho que un juez del tribunal de Richmond preste atención. Una pausa. Puedes cenar con 30 virginianos. Eleanor tomó su brazo. Quédate cerca, dijo en voz baja. Voy a estar justo a tu lado toda la noche, dijo Nathaniel. Pero no me vas a necesitar. Ella no le creyó del todo. Descubrió, a lo largo de la cena, que él tenía razón. Los Harwell fueron amables y genuinamente cálidos, y los demás invitados fueron una mezcla de curiosidad y cortesía, y hubo un momento en la primera hora en que Eleanor pudo sentir miradas siguiéndola por la sala, evaluando, actualizando, ajustando la imagen que se habían formado a partir de rumores y las historias sembradas por Caldwell. Ella los dejó mirar. Respondió preguntas directamente. Habló con el juez Harwell sobre una reciente discusión de reforma de tierras en Virginia que había estado siguiendo. Habló con la señora Harwell sobre los jardines de la propiedad. Habló con un joven abogado llamado Pearson que había escuchado sobre la petición de Richmond y quería, con cuidado, saber más. Ella le dijo lo que estaba dispuesta a decirle, que fue suficiente. Para el final de la noche, Nathaniel había contado 3 conversaciones separadas en las que alguien había dicho algo positivo sobre Eleanor al alcance del oído de alguien más. También contó 2 ausencias notables de personas cercanas a Margaret Caldwell, lo cual le dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde se inclinaba la sala. En el carruaje de regreso, Eleanor se recostó contra el asiento y guardó silencio un largo momento. Luego dijo, el juez Harwell conocía a mi padre. Lo sé, dijo Nathaniel. Me lo mencionó también. Dijo que mi padre hablaba de mí constantemente. Una pausa. Dijo que mi padre solía decir que yo habría sido una excelente abogada si la ley hubiera sido un tipo de institución distinta. Otra pausa. Lo dijo como un cumplido. Lo era, dijo Nathaniel. Eleanor se giró y lo miró en la oscuridad del carruaje. Me preguntó si pensaba perseguir la cuestión legal de los derechos de propiedad de las mujeres, de forma más amplia. Después de la audiencia. Nathaniel la miró. ¿Qué le dijiste? Le dije que no lo había decidido todavía, dijo Eleanor. Pero que lo estaba considerando. ¿Y lo estás? No lo sé, dijo Eleanor. Sé que lo que me hicieron a mí no sé que no soy la única. Margaret no pudo hacer lo que hizo sin un sistema que lo hiciera posible, sin leyes que le permitieran a un tutor tener ese tipo de autoridad unilateral sobre la propiedad y la posición de una mujer adulta. Una pausa. Ganar mi caso no arregla ese sistema. Nathaniel la miró un largo momento. No, dijo. No lo arregla. Pero podría. Ella se detuvo. Un caso no es nada. Pero si el argumento de Meret se vuelve materia de registro, si la falsificación queda formalmente documentada, si el tribunal reconoce lo que ella hizo por lo que fue, miró sus manos enguantadas. Podría hacerle más difícil a la próxima Margaret Caldwell hacerlo con tanta facilidad. Nathaniel guardó silencio un momento. Luego dijo, tu padre tenía razón sobre ti. Eleanor lo miró. Lo de la abogacía. Eso, dijo Nathaniel. Eleanor sostuvo su mirada en el carruaje oscuro, con el verano de Virginia girando lentamente hacia septiembre y la audiencia a 13 días. Eleanor Carter Whitmore miró a ese hombre que había abierto una puerta, que se había quedado a su lado, que había escrito cartas a medianoche y escuchado sus peores verdades sin flaquear, y entendió que iba a tener que decir algo que nunca le había dicho a nadie. Nathaniel, dijo. Yo. Se detuvo. Empezó de nuevo. No estoy acostumbrada a la gente que... Otro alto. Apretó los labios. No sé cómo decir esto sin que suene, dilo con sencillez, dijo Nathaniel. Siempre dices las cosas más claramente de lo que crees. Eleanor lo miró. Te amo, dijo. Las palabras salieron bajas y directas, exactamente como decía las cosas que le importaban. No lo pretendía. No creo que sea práctico dado todo lo que sigue sin resolverse. Y entiendo si esto cambia, Eleanor, dijo Nathaniel. No he terminado.
Eleanor. Dijo su nombre con la paciencia particular de un hombre que había estado esperando exactamente este momento durante bastante tiempo. Lo sé. Lo sabes, dijo Eleanor. Lo he sabido durante semanas. Nathaniel dijo, estaba esperando a que estuvieras lista para decirlo. Eleanor lo miró fijo. Estabas esperando. Necesitabas llegar ahí tú misma, dijo él simplemente. No iba a presionarte. Un largo silencio. Eso es, dijo Eleanor con cuidado, muy paciente o muy presuntuoso. Posiblemente ambas, concedió Nathaniel. Eleanor lo miró un largo momento, y entonces, solo por segunda vez que él recordara, rió con la risa completa, la real. No la sonrisa contenida de siempre, sino el sonido genuino de una mujer que había encontrado algo verdaderamente gracioso en medio de algo que importaba enormemente. Yo también te amo, dijo Nathaniel cuando la risa se calmó, mirándola directamente. Hace tiempo. Pensé que debía saberlo. Eleanor se estiró en la oscuridad del carruaje y puso su mano enguantada sobre la de él. No dijo nada más. No hacía falta. La tercera cosa que hizo Margaret Caldwell en los días previos a la audiencia fue la cosa que la terminó de hundir. Fue el 10 de septiembre, 4 días antes del 14, y llegó en forma de una visita, esta vez no a la mansión Whitmore, sino a la oficina de Meret en Richmond, donde Margaret se presentó con Alice Greer y un hombre que Meret no reconoció, y presentó lo que describió como evidencia definitiva de que Eleanor no era hija biológica de Richard Carter. La alegación era que Richard Carter había recibido a una niña ilegítima, Eleanor, por bondad, y que las vinculaciones por tanto eran nulas, ya que habían sido pensadas solo para la sangre de los Carter. Meret escuchó esto, les agradeció por venir, y envió un jinete expreso a la mansión Whitmore dentro de la hora. Nathaniel leyó la carta de pie en el vestíbulo principal, todavía con el abrigo puesto de su cabalgata matutina. La leyó 2 veces. Luego fue a buscar a Eleanor. Estaba en la biblioteca, donde pasaba la mayoría de las mañanas ahora, con los libros de leyes y sus propias notas, con esa intensidad enfocada y particular que ya le era tan familiar a Nathaniel como el sonido de la casa misma. Eleanor levantó la vista cuando él entró y leyó su expresión antes de que dijera una palabra. ¿Qué pasó?, dijo. Nathaniel se lo contó. Eleanor se quedó muy quieta durante todo el relato. Cuando terminó, no dijo nada por un largo momento. Eso es mentira, dijo finalmente. Lo sé, dijo Nathaniel. Mi padre, Richard Carter, fue mi padre en todo sentido que, Eleanor, dijo él con suavidad. Lo sé. Está desesperada, dijo Eleanor. Su voz era plana, pero algo debajo no lo era en absoluto. No haría una afirmación tan extrema si le quedara algo más que funcionara. Está lanzando todo lo que le queda. Meret necesita documentación, dijo Nathaniel. Registros de nacimiento, registros de matrimonio, cualquier cosa que establezca el linaje. Mi padre guardaba todo en su cofre personal, dijo Eleanor. Margaret tiene el cofre. Lo ha tenido desde su muerte. Una pausa. Lo cual probablemente es porque cree que puede hacer esta afirmación. Puede que no sepa qué hay dentro, dijo Nathaniel. O puede haber destruido lo que había, dijo Eleanor. Un silencio. Eleanor, dijo Nathaniel. Hay alguien más que tenga registros. Una partera, un ministro, la iglesia de la familia. Ella ya estaba pensando, él podía verlo en la calidad particular de su concentración, que significaba que repasaba todo lo que sabía, cada detalle de una vida cuidadosamente observada, porque observar siempre había sido su única herramienta. San Miguel, dijo, en Fredericksburg. Mis padres se casaron ahí. Me bautizaron ahí. Los registros se remontan 60 años. Lo miró. Margaret no pudo haber tocado los registros de la iglesia. Nathaniel ya estaba en el escritorio. Voy a mandar a alguien a Fredericksburg hoy mismo, dijo. Nathaniel. Ella lo detuvo. Quiero ir yo. Él se giró. Quiero obtener mis propios registros, dijo Eleanor. Quiero estar de pie en esa iglesia y sostenerlos en mis manos. Una pausa. Quiero llevárselos a Meret yo misma. Nathaniel la miró un momento. Salimos en 1 hora, dijo.
La iglesia de San Miguel en Fredericksburg era una pequeña estructura de piedra vieja que llevaba 2 generaciones registrando los nacimientos, muertes y matrimonios de las familias de Virginia. El ministro, un hombre de voz suave llamado Riordan, que había conocido bien a Richard Carter, encontró las entradas relevantes en menos de 20 minutos. Eleanor se quedó de pie junto a la mesa de la sacristía y miró su propio registro bautismal, en la letra pulcra y redondeada de un ministro que llevaba 15 años muerto. Eleanor Grace Carter, hija de Richard James Carter y Mary Elizabeth Hallis Carter, bautizada el 14 de abril de 1790. El nombre de su padre, el de su madre, la fecha, los testigos, 2 nombres que ella no reconocía, amigos de sus padres de una época anterior a que ella tuviera edad de conocerlos. Las manos le temblaban levemente. No lo había esperado. Había esperado claridad, verificación, la satisfacción limpia de la documentación. No había esperado sentir el nombre de su padre escrito por la mano de un hombre muerto como una mano puesta sobre su hombro. Nathaniel se quedó de pie a su lado, vio sus manos temblar y no dijo nada, que era exactamente lo correcto. Eleanor presionó los dedos contra la página un momento, no aferrándose, solo el contacto, la superficie fría de un papel que había existido durante 26 años, y que existiría después de que ella se fuera, y que diría permanentemente, de forma irrevocable, en la letra de un testigo, que ella era la hija de su padre. Riordan, dijo, sin darse vuelta. Meret puede obtener una copia certificada de esta entrada. Puedo tener una lista para mañana por la mañana, dijo el ministro. Por favor, dijo Eleanor. Se quedó ahí un momento más. Luego, con cuidado, retiró los dedos de la página, se enderezó, y miró a Nathaniel. No sabía de San Miguel, dijo Eleanor. No, dijo Nathaniel. Sabía que mi padre guardaba registros en el cofre. Asumió que esos eran los únicos. Eleanor volvió a mirar el registro una vez más. Se olvidó de la iglesia. La gente olvida las cosas que estaban ahí antes de que ella llegara, dijo Nathaniel. Eleanor lo miró. Esto se terminó, dijo. No con triunfo, ni siquiera con certeza total, pero firme, de la forma en que decía las cosas cuando había decidido que eran verdad. Después del 14 de septiembre, esto se terminó. Sí, dijo Nathaniel. Y Margaret no puede falsificar un registro de iglesia de 1790, dijo, y no puede alegar ignorancia del registro bautismal cuando presente una afirmación de ilegitimidad ante el tribunal. Meret la va a demoler. Eleanor asintió lentamente. Va a perderlo todo, dijo. Su reputación, su posición, posiblemente su libertad si el cargo de falsificación se sostiene. Nathaniel observó su rostro con cuidado. ¿Eso te perturba?, preguntó, no presionando, genuinamente preguntando. Ella lo pensó con honestidad. Menos de lo que esperaba, dijo. Pasé mucho tiempo queriendo que simplemente desapareciera de mi vida. No pensé demasiado en cómo se vería la justicia. Una pausa. Pero la ley hace lo que la ley hace. Lo que sea que le pase después del 14, es lo que ella construyó para sí misma. Sí, dijo Nathaniel. Eleanor miró el registro una última vez. Luego se giró hacia la puerta. Vámonos a casa, dijo. La palabra casa. No la mansión Whitmore, no tu casa, sino de vuelta, aterrizó entre ellos, y ninguno de los dos lo reconoció directamente, pero Nathaniel la sintió con la misma claridad que cualquier otra cosa que ella hubiera dicho ese día. Cabalgaron de vuelta a la mansión Whitmore en la larga luz de la tarde de septiembre, y Eleanor iba erguida en la silla y habló poco, y Nathaniel cabalgaba a su lado y habló menos, y el campo de Virginia se extendía a su alrededor, dorado y verde tardío de verano. Y en algún lugar detrás de ellos, la iglesia de San Miguel guardaba sus registros y sus pacientes piedras viejas, y adelante de ellos, la audiencia esperaba 4 días, como el capítulo final de algo que había sido escrito mucho antes de que ninguno de los dos entendiera que ya estaba dentro de la historia. Eleanor extendió la mano en la corta distancia entre sus caballos y tocó el brazo de Nathaniel, solo un instante, solo un momento. Luego su mano volvió a las riendas, pero él lo sintió todo el camino a casa. La noche antes de la audiencia, Eleanor no durmió. No fingió intentarlo.
Se sentó en la silla junto a la ventana de su cuarto con una vela y la copia de su registro bautismal de San Miguel y lo leyó tantas veces que las palabras dejaron de parecer palabras y empezaron a parecer formas. Luego lo dejó a un lado y se quedó en la oscuridad pensando en su padre. Pensó en cómo solía leerle por las noches. En cómo discutía con ella de historia cuando tenía 12 años y opiniones que no le daba miedo expresar. En cómo la había llevado a la oficina de Meret esa vez que tenía 7 años, y ella había leído libros de leyes en el rincón, y su padre la había mirado con esa expresión particular, la que decía que veía exactamente quién era ella y lo encontraba extraordinario. Su padre la había protegido. Había registrado las vinculaciones, establecido el fideicomiso, construido una estructura legal alrededor de su futuro que debía sostenerse sin importar qué le pasara a él. Y luego había muerto, y Margaret había llegado, y todo lo que él había construido había sido desmantelado pieza por pieza cuidadosa, mientras Eleanor se quedaba de pie en los escombros y le decían que los escombros eran culpa suya. Presionó el registro bautismal contra su rodilla. Mañana, pensó. Mañana termina. Un golpe en su puerta, suave, no exigente. Ya sabía quién era. Adelante, dijo. Nathaniel abrió la puerta y se quedó en el marco. Claramente no